Con su permiso, Presidenta. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64/2020-2023, 220-2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presentada por el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, el día 9 de octubre del año en curso. En cumplimiento de la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 35, 36, 37, fracción 20, 57, fracción 2 y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. 1. Para motivar su iniciativa, el diputado Miguel Ángel Caballero Yonca literalmente expresó en esencia lo siguiente. Se somete a consideración de esta representación plural y democrática esta iniciativa que contiene reformas a diversas disposiciones contenidas en la Constitución de nuestro Estado a efecto de realizar ajustes congruentes, razonables y cuya justificación se encuentra implícita en las propias dinámicas sociales, buscando contribuir con ello no solo a la eficiente labor de perfeccionamiento del orden jurídico estatal, sino también a mejorar el desempeño institucional y legal de las entidades y estructuras en las que esta modificación tendrá un impacto positivo. En ese orden de ideas, la iniciativa que se presenta pretende la modificación en diversos aspectos de la Constitución Política del Estado. 1. Establecer de manera expresa en el marco constitucional aplicable la designación de la persona titular de la Contraloría Interna del órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala por parte del Congreso del Estado. 2. Establecer expresamente la rotación de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Tlaxcala. 3. La determinación constitucional respecto del haber de retiro de diversos órganos de justicia. 4. Modificaciones a los requisitos para ser secretario de Gobierno del Estado. 5. Ajustes para la presentación del informe anual de actividades que rinde de manera anual la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. 6. Eliminación de la facultad del indulto del Ejecutivo del Estado. 7. La incorporación de un capítulo que contiene un artículo bis respecto de la regulación del Tribunal de Justicia Administrativa. Y 8. La regulación respecto de la conformación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Desde la perspectiva de este paquete de modificaciones de índole constitucional, debemos tener la certeza de que estos cambios tendrán un favorable efecto en la deliberación de los aspectos que se pretende regular. Todas las modificaciones aquí planteadas se realizaron bajo un profundo y minucioso análisis en donde la perspectiva de respeto a los derechos fundamentales de las y los tlaxcaltecas tuvo particular relevancia. Asimismo, estas reformas responden a la necesidad de ajustarse a estándares nacionales e internacionales en materia del ejercicio pleno de los derechos y garantías de las y los gobernados. 2. La iniciativa con proyecto de decreto de referencia fue leída ante el Pleno del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria celebrada el día 10 de octubre del año en curso y en la misma se ordenó turnarla a esta comisión para su análisis y formulación del dictamen correspondiente. El turno de referencia se concretó mediante oficio sin número de fecha 10 de octubre de la anualidad que transcurre, presentado el día siguiente, que giró el secretario parlamentario a la presidencia de la suscrita comisión. Lo anterior fue así, en el entendido de que con la iniciativa de alusión se formó el expediente parlamentario número 64-220-2023. 3. Mediante el oficio número IEL-139-2023 de fecha 18 del presente mes y recibido el día siguiente, el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, a través de su titular, emitió opinión respecto a la procedencia de la iniciativa con proyecto de decreto en cita. La opinión de mérito se toma en consideración en la expresión de los razonamientos que sustentan el sentido de este dictamen y su correspondiente proyecto de resolución. Con los antecedentes narrados, esta comisión formula los siguientes considerandos. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán del carácter de leyes, decretos o acuerdos. La citada clasificación de las resoluciones que emite este Poder Soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal, en su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Segundo,
El artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Específicamente por lo que hace a la competencia de la comisión que suscribe, en el artículo 57, fracción segunda del reglamento invocado, se establece que le corresponde conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución. Por ende, dado que la materia a analizar consiste precisamente en una iniciativa con proyecto de decreto en el que se planteó la implementación, reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado con varias materias, es de concluirse que la suscrita comisión es competente para dictaminar al respecto. 3. En la iniciativa se propone reformar el párrafo segundo del artículo 44 de la Constitución Política del Estado, a efecto de dar a los preceptos allí contenidos un orden distinto al actual, así como establecer en el informe anual que rinda la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado con relación al Estado que guarde la administración pública, sea anual y se presente ante el Congreso Estatal no solo por escrito, sino de manera impresa, sino también en formato digital. Al respecto, se estima procedente la reforma planteada, puesto que la presentación de los correspondientes informes de origen e históricamente tienen la naturaleza de ser un acto de rendición de cuentas que de origen se ha realizado de forma anual tanto a nivel federal como local. En cuanto a que la presentación de estos informes se efectúe también por los medios electrónicos, esta comisión considera que dicha medida favorecerá el óptimo manejo de la información y documentación en que se haga consistir para efectos de su glosa por parte del Poder Legislativo de esta entidad federativa. Además, ello será acorde a la tendencia anual, consistente en maximizar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las labores del sector público. Ahora bien, con el ánimo de hacer preciso el contenido del párrafo normativo en comento, se propone que se señale que, tratándose del año en que se cambie la titularidad del Poder Ejecutivo, la gobernadora o el gobernador saliente presente el informe de referencia en los primeros 5 días del mes de agosto y la gobernadora o el gobernador entrante lo haga en los primeros 5 días del mes de diciembre, así como que en ambos casos el informe sea alusivo solo al lapso intraanual que corresponda. Ello debe de ser así porque, dado el señalamiento de carácter generalmente anual de los informes de mención, lo cual se pretende asentar de forma expresa la circunstancia de que en los años de transición ordinaria de la titularidad del Poder Ejecutivo local no deban presentarse a la conclusión de ese lapso, es claro que constituye un supuesto de excepción, el cual es necesario señalar como tal, incluso para el efecto de evitar confusiones respecto al modo de computar el periodo anual materia del informe en cada ocasión. En ese orden de ideas, la reforma a implementar en el indicado párrafo segundo del artículo 44 debe implementarse con la planteada en la iniciativa respecto a la fracción séptima del artículo 70, ambos dispositivos de la Constitución Política del Estado, en el entendido de que dicha fracción normativa deberá efectuarse las mismas adecuaciones indicadas en líneas que anteceden para proveer a la uniformidad de los preceptos involucrados. Cuarto, en relación a las proposiciones para reformar diversas fracciones del artículo 54 de la Constitución Política Estatal, se argumenta como sigue. A. El iniciador propuso reformar la fracción 15ª del aludido artículo 54 a efecto de incorporar el uso del lenguaje inclusivo en la redacción de la misma, disponer que la persona titular de la magistratura que ejerza como tercer árbitro y presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado sea designada por el Poder Ejecutivo del Estado y no por quienes ocupen las otras 2 magistraturas de ese tribunal, como actualmente se prevé, y establecer el procedimiento para nombrar a la persona del titular de la magistratura representante de la patronal del citado Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de modo que ya no sea sea de fijarse en la ley laboral de los servidores públicos del Estado y sus municipios. B. Las reformas planteadas en lo tocante al uso del lenguaje inclusivo son acertadas por estar inspiradas en la pretensión de observar el derecho fundamental de igualdad sustantiva entre las personas ante la ley. C. En cuanto a la pretensión de que la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado designe a quien ocupe la magistratura que funja como tercer árbitro y presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y consecuentemente no las titulares de las otras 2 magistraturas de ese tribunal, es acertada. Lo anterior se sostiene en virtud de que, dado que el referido tribunal se integra con 3 magistraturas, se estima que no es adecuado que el nombramiento de quien ocupe una de estas y concretamente la que ha de asumir la presidencia del ente recaiga en las otras 2 personas, pues
Ese sistema da la impresión de no favorecer que tales magistraturas tengan la calidad de homólogas entre sí, por ser atribuible el nombramiento del tercer árbitro a las otras dos magistraturas. Siendo así, es de razonarse en el sentido de que lo deseable es que cada magistratura sea nombrada por una voluntad externa al tribunal en sí mismo. En ese orden de ideas, dado que históricamente los tribunales laborales en su origen fueron concebidos como tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales, se considera acertada la propuesta en el sentido de que la persona titular de la magistratura que funja como tercer árbitro y presidente de la misma sea nombrada por Poder Ejecutivo local. D. En lo concerniente al procedimiento para nombrar a la persona titular de la magistratura representante de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el autor de la iniciativa planteó que el Poder Ejecutivo local proponga a quién nombrar y que los poderes públicos, municipios o ayuntamientos emitan el nombramiento dentro de los 3 días siguientes a que reciban la propuesta, y si no hicieran la designación, la haría la persona titular del Ejecutivo. La proposición inherente deviene inviable, pues sí, se presentará a los poderes, municipios o ayuntamientos una sola propuesta para hacer la designación. Es claro que no habría opciones para efectuar elección alguna, tornándose de suyo inoficioso el trámite inherente. Así las cosas, esta comisión propone que para efectuar esta elección por parte de los poderes, municipios o ayuntamientos, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado presente una terna para que de entre las personas propuestas en las mismas se emita el nombramiento, y si no fuera el hecho en tiempo, lo realice el propio Poder Ejecutivo estatal. Asimismo, es aconsejable que se dé oportunidad a que, si oportunamente los poderes públicos, municipios o ayuntamientos rechazaran la terna que se les presente, la persona titular del Poder Ejecutivo local presente otra terna y con motivo de esta se repita el procedimiento por única vez. Lo anterior abonará que el nombramiento de mérito se realice bajo parámetros mayormente democráticos, lo que a su vez dará mayor legitimidad al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de su integración. Quinto, el planteamiento para adicionar un inciso G a la fracción 17ª del artículo 54 referencia, en el que se otorgue la atribución del Congreso del Estado para nombrar a la persona de la Contraloría Interna del Congreso del Estado a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la legislatura local en turno, es procedente. Lo anterior es así, ya que con motivo a la instauración del Sistema Nacional Anticorrupción y la consecuente implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, todos los entes públicos deben tener un órgano interno de control nombrado por un órgano independiente del que ostente la titularidad del ente del que se trate. Así las cosas, debe estarse en el entendido de que la Contraloría Interna del órgano de fiscalización superior del Congreso local tiene el carácter de órgano interno de control de dicha entidad fiscalizadora, por lo que su titular debe ser nombrado por una voluntad externa. En ese sentido, es pertinente que el nombramiento inherente corresponda al Congreso del Estado, máxime que ello constituye la regla general tratándose de la designación de titulares de los órganos internos de control de las entidades locales ajenas a los poderes ejecutivo y judicial. Asimismo, se estima adecuado que la correspondiente propuesta deba provenir de la Junta de Coordinación y Concertación Política, por ser tal órgano en el que se ostenta la máxima jerarquía en el gobierno interno del Congreso local, así como que para realizarse aquella designación se requiera del voto de las 2/3 partes de quienes integran la legislatura, pues ello garantizará que el nombramiento de mérito provenga del consenso de la representación popular. Sexto, de la iniciativa se contiene la proposición de reformar el contenido de la fracción 27ª del artículo 54 de la Constitución Política del Estado a efecto de realizar ajustes en la redacción del texto actualmente vigente y para establecer que la posibilidad de que las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado sean ratificadas en el cargo sea hasta por un periodo igual al del nombramiento que originalmente se expida, el cual comprende 6 años y ya no trazadamente a un lapso igual, es decir, necesariamente por otros 6 años, como se previene actualmente. Complementariamente, el autor de la iniciativa propuso adicionar un inciso C al párrafo segundo de la fracción normativa de la alusión, a efecto de que allí se establezca que las personas titulares de las magistraturas no podrán permanecer en el cargo más de 12 años. Igualmente, el proponente planteó adicionar un párrafo tercero a la fracción constitucional de referencia para que en aquel se prevea el derecho de quienes fueran titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Electoral de Tlaxcala en un haber de retiro. Al respecto, se considera lo siguiente. A.
Los arreglos formales en la redacción propuestos por el iniciador son procedentes, pues contribuyen a dar precisión al sentido de la norma, sin modificar su sentido, por lo que se deberán implementarse con los arreglos de sintaxis y gramática necesarios como se asienta en el proyecto de decreto que deriva de este dictamen. B. En lo relativo a la proposición de la ratificación de las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pueda determinarse hasta por otro periodo igual al del nombramiento originalmente expedido y no trazadamente por otros 6 años, tiene estrecha relación con la proposición en el sentido de que quienes ocupen las magistraturas no permanezcan en el cargo más de 12 años, por ende, en sustancia deben analizarse conjuntamente y tomando lo relativo a esto último como base. En tal virtud, se procede a efectuar el estudio respectivo acto continuo. 1. El planteamiento en el sentido de que las personas no ejerzan el cargo de titulares de las magistraturas por más de 12 años es procedente, puesto que no existe obstáculo normativo de mayor jerarquía para implementar tal disposición en la Constitución Política del Estado, por lo que debe estarse en el entendido de que, al hacerlo, el Poder Constituyente local permanente estará actuando conforme a su facultad de libre configuración derivado de lo dispuesto en el artículo 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es menester dictar las medidas necesarias para la revocación oportuna de la integración del Poder Judicial local y la determinación de supuestos semejantes de limitación temporal en el ejercicio de las magistraturas de los poderes judiciales locales. Estas han sido incorporadas previamente en otras entidades federativas como Baja California, en donde el límite temporal inherente se ha fijado a 15 años. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia siguiente. Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, su inamovilidad judicial no significa permanencia vitalicia. El artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la determinación del plazo de duración del cargo de los magistrados de los poderes judiciales locales corresponde a las legislaturas estatales y que aquellos pueden ser ratificados o y eventualmente adquirir la inmovilidad judicial. Así, es claro que la propia Constitución establece limitaciones al principio de inamovilidad judicial y sobre todo permite que los congresos locales modalicen legalmente la forma de cumplir ese principio. Lo anterior significa que el citado principio no es absoluto, por lo que no puede interpretarse restrictiva y exclusivamente en clave temporal. En consecuencia, no es constitucionalmente posible entender la inamovilidad en el sentido de permanencia vitalicia en el cargo, esto es, la inamovilidad judicial se alcanza una vez que un magistrado es ratificado en su cargo con evaluaciones y dictámenes correspondientes y cuando esto ha ocurrido, la Constitución establece que solo pueden ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones locales y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados. Registro digital 1657 y 56, instancia pleno novena, materias constitucional, tesis 109-2009. Fuente Semanario Judicial de la Federación. Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California, 20 de enero 2009. 11 votos. Ponente José Ramón Cosio Díaz. Presidenta, solicito apoyo para continuar con la lectura.